Cordial saludo, queridos amigos. Vamos a ver las conclusiones y el desarrollo del dogma de Cristo hasta el concilio de Nicea, en la tercera centuria. Hasta este punto hemos seguido los cambios ocurridos en los conceptos de Cristo y su relación con Dios Padre. A partir de su comienzo en la primitiva fe cristiana y hasta el dogma niceno. Recuerden que hasta el dogma niceno es en el año 300 y piquito. En el año 323 se da el concilio de Nicea. Entonces, primero vamos a ver los conceptos de Cristo y su relación con Dios Padre. Este desarrollo tuvo varias etapas intermedias que se caracterizan por las diferentes formulaciones que aparecieron hasta dicho concilio. Este desarrollo adelanta por contradicción y tal cosa se puede entender dialécticamente solo junto con la evolución gradual del cristianismo de una religión revolucionaria a otra que da apoyo al Estado. Entonces tenemos la cristiandad como una religión revolucionaria que quiso cambiar las cosas y posteriormente una que daba apoyo al Estado, que quería dejar las cosas tal cual como estaban. Entonces se tomó a Cristo como un revolucionario y la otra que apaciguó los ánimos apoyaba al Estado, a los opresores. Demostrar que las diferentes formulaciones del dogma corresponden a una clase determinada y sus necesidades constituyen un estudio especial, pero de todos modos indicaremos las características básicas. El cristianismo de la segunda centuria, que ya había comenzado su revisionismo, se caracterizó por una batalla mantenida en dos frentes. Por una parte, se debían suprimir las tendencias revolucionarias que aún brotaban con alguna fuerza en lugares sumamente diferentes. Tenemos el lado revolucionario del cristianismo, del mensaje de Cristo, pero lo tenían que mantener calmado. Por otra parte, también debían suprimirse las tendencias propensas a desarrollarse demasiado rápidamente en la dirección del conformismo social. Primera parte, contener la revolución que implicaba esta doctrina cristiana, y por otra también combatir el conformismo social. Por cierto, con mayor rapidez que la permitida por el desarrollo social. Las masas solo podían seguir un curso lento y gradual desde la esperanza en un Jesús revolucionario a la fe en un Jesús que apoyaba al Estado. Tenemos ahí dos contradicciones: la fe revolucionaria y la fe que apoya al Estado. La expresión más fuerte de las primitivas tendencias cristianas fue el montanismo. Originariamente el montanismo, poderoso esfuerzo de un profeta frigio que se llamaba Montano, tuvo lugar en la segunda mitad de la segunda centuria. Fue una reacción contra las tendencias conformistas del cristianismo. Una reacción que procuró restablecer el primitivo entusiasmo cristiano. Montano deseó separar a los cristianos de sus relaciones sociales y establecer por medio de sus adeptos una nueva comunidad apartada del mundo, una comunidad que debía prepararse para el descenso del Alto Jerusalén. El montanismo fue una llamarada del antiguo espíritu cristiano, pero los procesos de transformación del cristianismo habían avanzado tanto, ya que esta tendencia revolucionaria fue combatida como herejía por las autoridades de la Iglesia. Apareció Montano para volver a revolucionar el conformismo de las clases que ya se habían conformado, pero esto fue tomado como una herejía. Obraban como magistrados delegados del Estado romano. Los magistrados delegados del Estado romano combatían el montanismo.
La conducta de Lutero hacia los campesinos rebeldes y los anabatistas fue similar en muchos aspectos. Los gnósticos, por otra parte, eran los representantes intelectuales de la clase media helenista pudiente. De acuerdo con Harnack, el gnosticismo representó la secularización aguda del cristianismo y anticipó un desarrollo que estaba llamado a continuar durante otros 150 años. En aquel momento fue atacado por la Iglesia oficial junto con el montanismo, pero solo una interpretación no dialéctica puede pasar por alto el hecho de que la lucha de la Iglesia contra el montanismo era de un carácter muy diferente de la mantenida contra el gnosticismo. El montanismo era que querían volver a revolucionar los cristianos, pero los gnósticos no tanto, porque eran los representantes intelectuales de la clase media. El montanismo era resistido, pues representaba el resurgir de un movimiento que ya había sido dominado y que era peligroso para los actuales líderes del cristianismo. El gnosticismo, por su parte, era resistido, pues deseaba cumplir su deseo en forma muy rápida y brusca, dado que anunciaba el secreto del advenimiento del futuro desarrollo cristiano antes de que la conciencia de las masas estuviera en condiciones de aceptarlo. Las ideas gnósticas de la fe, en especial sus concepciones cristológicas y escatológicas, corresponden exactamente a las expectativas que debemos tener sobre la base de nuestro estudio del fondo sociopsicológico del desarrollo dogmático. No es sorprendente que el gnosticismo niegue enteramente la primitiva escatología cristiana, particularmente el segundo advenimiento de Cristo y la resurrección de la carne, y solamente espere el futuro la liberación del espíritu de su envoltura material. Aquí vamos tocando la segunda venida, que los gnosticismos empezaron a proclamar, pero la gente no estaba preparada para eso. Por eso lo combatían. Este rechazo cabal de la escatología, logrado en el catolicismo 150 años más tarde, era prematuro en ese momento. Los conceptos escatológicos todavía eran mantenidos ideológicamente por los apologistas, que en otros respectos ya se habían separado ampliamente de la primitiva concepción cristiana. Tal remanente, considerado arcaico por Harnack, era necesario en aquel momento para la satisfacción de las masas. Hay otra doctrina del gnosticismo íntimamente vinculada con este rechazo de la escatología y que debe ser destacada. Se trata del énfasis puesto por los gnósticos sobre la discrepancia existente entre Dios Supremo y el Creador del mundo, y la afirmación de que el mundo presente surgió de una caída del hombre o de una empresa hostil a Dios y es en consecuencia el producto de un ser maligno o intermedio. Harnack, Historia del Dogma 1,258. Aquí hay un punto que genera mucha controversia, un punto importante que vienen los gnósticos a discutir, que muchas investigaciones denotan de que primero habían creado angelitos, habían creado personas perfectas, santos, que vivíamos en el paraíso, que no teníamos pecado, que el pecado vino por la caída y que desde ahí se empezó a crear el mundo manejado por lo que hoy llaman un ser maligno o Satanás. Entonces, el significado de esta tesis no deja dudas. Si la creación, es decir, el mundo histórico, tal como encuentra expresión en la vida social y política, es mala desde el comienzo, si es la obra de un Dios intermediario, indiferente o débil, entonces no puede, por cierto, ser redimida, y todas las esperanzas de la primitiva escatología cristiana
deben ser falsas e infundadas. El gnosticismo rechazó el verdadero cambio colectivo y la redención de la humanidad y lo sustituyó por un ideal individual de conocimiento, dividiendo a los hombres según líneas religiosas y espirituales en clases y castas definidas. Las divisiones sociales y económicas eran consideradas como buenas y dadas por Dios. Los hombres fueron divididos en neumáticos que gozaban de la gloria suprema, psíquicos que participaban de una gloria algo menor y materialistas que habían caído en completa decadencia. Era un rechazo de la redención colectiva y una afirmación de la estratificación de las clases de la sociedad, tal como la que el ego del clero y la vida de la gente común de aquella de los monjes. Entonces tenemos los hombres fueron divididos, neumáticos, o sea que nadie los tocaba, gozaban de la gloria suprema, los psíquicos que participaban de una gloria un poco menor y los materialistas que habían caído en completa decadencia. Era un rechazo de la redención colectiva y una afirmación de la estratificación de las clases de la sociedad, tal como la que el ego del clero y la vida de la gente común de aquella de los monjes. Así vivían en esa época. Prácticamente así vivían los monjes. ¿Cuál era entonces el concepto de los gnósticos en lo referente a Jesús y a su relación con Dios Padre? Ellos enseñaban lo siguiente: se deben distinguir claramente el león celestial, Cristo y la apariencia humana de tal león. Algunos, como Basílides, que no reconoció ninguna unión entre el Cristo y el hombre Jesús, a quien consideraba además como un hombre terrenal. Otros, como por ejemplo parte de los valentinianos, enseñaban que el cuerpo de Jesús era una formación psíquica celestial, solo en apariencia surgía del vientre de María. Y finalmente una tercera facción, como por ejemplo Saturnino, declaró que toda la apariencia visible de Cristo era un fantasma y que por tanto negó el nacimiento de Cristo. El mismo libro, en las páginas 259 a 260, el Harnack en la historia del dogma, ahí se encuentra este punto. Entonces vamos a dejar aquí para no hacer tan pesado el video y vamos a continuar de inmediato con otro video.